Bueno, pues aquí en el campus virtual tenéis esta zona de aquí, que es el simulador, ¿no? Donde tenéis toda la información del simulador. El primero sería lo que es el propio instalador de LTSpice 4, ¿vale? Es la versión que vamos a utilizar. Hay alguna otra versión por ahí, pero bueno, esta versión funciona bien y funciona en todos los sistemas, entonces es esta la que vamos a utilizar. Vale, entonces os lo bajáis y bueno, pues una vez que os lo bajáis, pues tendréis ahí el instalador. Os vais a encontrar algo como esto. Y bueno, pues el instalador es un fichero comprimido que es este, el .rar. Y nada, es un ejecutable, se ejecuta y se instala sin más. Es muy, muy sencillo, ya veis. Es un programa que solamente ocupa 14 megas. Pero la verdad es que es muy potente. Luego, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Las bibliotecas, vamos a comentarlo ahora, porque el programa en sí viene con muy pocos componentes de digital, ¿vale? Solamente unas pocas puertas y tal. Entonces, para que tener más variedad, vamos a instalar las bibliotecas TTL, que son la familia 74HC, y la biblioteca CEMOS, la familia CD4000. Esto precisamente lo veremos en el tema 3 de la asignatura, ¿vale? Hablaremos de estas dos familias principalmente. Y ahí hay mucha diversidad de circuitos integrados de todo tipo y además que son circuitos reales, comerciales, tal cual vienen en el circuito integrado que podemos adquirir comercialmente. ¿Vale? Este es un componente que añadí posteriormente que también debería estar en la biblioteca CD4000, pero en esta biblioteca no estaba incorporado. Entonces, para una práctica lo necesitamos, no para una práctica, para uno de los trabajos en uno de estos años anteriores lo utilizamos y bueno, se puede instalar también con la misma filosofía, pero es solamente un componente, es el interruptor analógico 4053, ¿vale? Y, y nada, bueno, lo podéis instalar también. Luego tenéis por aquí cómo añadir bibliotecas en LTSpice para poder añadir estos componentes, que es muy sencillo, lo vamos a ver ahora. Y luego ya tenéis una guía de usuario de LTSpice. ¿Vale? Aquí ya veis, son solamente unas 15 páginas. Bueno, pues comentando un poco lo más básico, pero que el programa realmente es muy intuitivo. Si tenéis alguna duda podéis venir a echar un vistazo, pero yo hoy os voy a comentar lo más básico para usarlo y es bastante sencillo. Después tenéis también este otro documento de iniciación a LTSpice, ¿vale? Que esto está hecho en modo como transparencias de la propia empresa que hizo el programa. ¿Vale? Y bueno, pues aquí veis también hay bastante información sobre cómo usar el programa. Bueno, cosas que son muy intuitivas realmente, poner una masa, poner un cable, pues bueno, eso lo podemos eh, saber simplemente echando un vistazo a lo que es el entorno del programa. Bueno, una cosa así interesante de que esto es también estándar de Spice, ya que aparece aquí, son los prefijos que se utilizan en Spice para indicar los valores de componentes, ¿vale? Entonces se utiliza la K, por ejemplo, para el kilo, ¿eh? La MEG para megas, G para gigas y así, ¿no? T, etcétera. Como veis aquí, tanto da poner en mayúsculas como minúsculas, porque Spice proviene de un simulador que trabajaba con ficheros de texto al principio, ¿no? En los años 60 y por ahí, cuando se desarrolló. Entonces, bueno, pues en estos ficheros no se distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Entonces da igual poner K en mayúsculas o K en minúsculas, ¿vale? Y por eso M mayúscula no penséis que es meg, que es siempre un millón, sino que es mili, ¿vale? M, tanto en mayúscula como en minúsculas es mili, ¿vale? La U, por ejemplo, se utiliza para micros y así sucesivamente. Vale, bueno, lo iremos viendo. También no se añaden unidades. De hecho, si se añadiesen unidades, el programa las va a ignorar. O sea que nosotros cuando ponemos el valor en un condensador, si ponemos un 1, ya se entiende que son faradios. Son siempre unidades en el sistema internacional. Entonces no hace falta poner 1F. 1F sería un problema, porque él consideraría que no es un faradio, sino que es un femtofaradio. ¿De acuerdo? Con lo cual sí que ahí no estaríamos haciendo... tendríamos un problema, porque queremos poner un faradio, tenemos que poner solamente uno, sin más. ¿Vale? Bueno, ya lo iréis viendo. Y aquí, bueno, todo lo que son los menús y tal. Esto está bastante completo, pero vamos a verlo ahora de forma básica.
¿Qué más? Sí, lo de añadir bibliotecas. Bueno, pues para añadir bibliotecas, aquí si os bajáis estos archivos, TTL y CMOS y el interruptor, pues os bajaréis estos, ¿vale? Estos ficheros en RAR, están comprimidos en RAR, CD4000, 4053 y 74HC. Si entráis en ellos, pues os encontráis con estas cosas. Bueno, algunos ficheros de ayuda que no tienen demasiada importancia, ¿vale? Y luego tendremos un fichero importante que es el 74hc.lib, que es donde están todas las definiciones de componentes. Y luego aquí, entrando en esto, hay todos estos componentes, todos estos ficheros, mejor dicho, ¿de acuerdo? Que son los diferentes componentes que tenemos accesibles en esa biblioteca, ¿vale? La diferencia entre esto y esto es que lo de la derecha, esto realmente son los dibujos, son simplemente dibujos del componente, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, es simplemente el dibujo. Donde está metido el comportamiento de cómo es la puerta, está en esta biblioteca, en 74hc.lib. Realmente estos ficheros nosotros los podemos crear si nosotros queremos crear un componente, ¿vale? Porque el programa permite que nosotros creemos nuestro propio componente. Entonces, para crear nuestro propio componente, tenemos que hacer el dibujo con las patillas y tal, ¿eh? Y eso generaría este fichero .asi, que significa symbol, la ASI, ¿vale? Y luego tendríamos que crear la definición de cómo se comporta el componente, ¿vale? Y hacer un fichero de tipo lib, podría ser, o otra posibilidad es hacer un fichero de tipo subcircuito, y ahí meteríamos la definición, ¿vale? Pero esto no lo vamos a ver en la asignatura, nosotros vamos a usar ya componentes hechos y no vamos a ver cómo se crean, ¿vale? Pero bueno, para que lo sepáis un poco, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace la instalación? Pues muy fácil, aquí os lo indica, cómo añadir bibliotecas. Bueno, pues para incluir una biblioteca nueva se necesitan dos archivos. El archivo asterisco.lib, el que sea, .lib, ¿vale? Y el archivo .asi, que contiene el dibujo del símbolo. El .lib contiene las definiciones SPICE de comportamiento. Entonces es muy fácil añadirlo al programa. Simplemente los archivos .lib se copian en la carpeta, esta carpeta /lib /sub de donde esté instalado el programa, ¿vale? Y el archivo asterisco.asi se copia en la carpeta /lib /sim del programa, ¿vale? Donde están los símbolos y sub viene de subcircuito y ahí se meterían los subcircuitos. Por ejemplo, en la carpeta CD4000 vienen dos archivos, el CD4000lib, ¿vale? Y el CD4000.zip. Entonces el CD4000lib se copia directamente en sub y el CD4000.zip se descomprime. Esto nos crea una carpeta, ¿vale? Que se llama CD4000, como hemos visto antes. Bueno, pues esta carpeta se copia en el directorio /sim. ¿De acuerdo? Fijaros, vamos a ver el proceso. Es muy sencillo. Puedo ir yo aquí a mi ordenador, aquí en mi disco duro C, ¿vale? Esta versión trabajaría, mi sistema operativo es de 64 bits, ¿vale? Pero aquí los programas de 32 bits vendrían aquí, ¿vale? En Program Files 86. Entonces aquí estaría el LT, lo linear, a ver, voy a ponerlo por orden, LTC, y entonces aquí está el LT Spice 4, ¿vale? Seguimos entrando. Entonces aquí hay una serie de ejemplos que luego los podemos ver también y tenemos el directorio .lib, ¿vale? Entonces dentro de .lib tenemos dos, que serían el sub, pues aquí es donde copiaríamos la carpeta, aquí es donde copiaríamos el archivo cd4000.lib, ¿vale? Que es el que tiene las definiciones. Si abrimos, por ejemplo, aquí, pues yo qué sé, el 4053, que es uno de los que vimos antes, 4053, pues aquí estaría la definición en texto de nuestro subcircuito, ¿vale? Que se hace así, subcircuit, el nombre del subcircuito, las patillas que tiene y algunos de los parámetros que se van a utilizar aquí luego dentro de la definición y se acaba con end subcircuito, end subcircuit, ¿vale? El asterisco sirve para poner comentarios. Bueno, simplemente para que tengáis una idea de cómo se hace, podéis encontrar información en internet, ¿vale? Sobre cómo hacer todo esto, pero ya os digo que no lo vamos a hacer, es simplemente copiar las definiciones aquí
Y ya está. Entonces aseguraros de que tenéis que tener el cd4000.lib en este directorio, el 74hc.lib y añadir también el 4053.sub por si acaso, por si acaso lo utilizamos en algún trabajo. ¿Vale? Y luego vamos a sin y aquí en sin, como veis, copiamos carpetas enteras, 74hc completa con todos los definiciones. Como veis, para cada uno incorpora dos definiciones de símbolo porque utiliza la norma ANSI de símbolo y la norma IEC. ¿eh? Eso lo vamos a ver luego, ya veréis. Pero bueno, al final es el mismo componente. En este caso, por ejemplo, es un circuito integrado con 4 puertas NAND, que ya hemos hablado de él, 7400, ¿vale? Tiene 4 puertas NAND y bueno, y el resto pues son los diferentes componentes. CD4000, lo mismo para la familia 4000, ¿vale? Entonces, como veis, ¿vale? Fijaros, copiar, para que quede bien ordenado dentro del programa, copiar las carpetas aquí completas, ¿vale? No copiéis aquí al burro todos los componentes, porque si no luego los vais a tener distribuidos por ahí y queda muy desordenado en el programa, ¿vale? Va a funcionar también, pero es más caótico, ¿vale? Y bueno, pues por ejemplo aquí el 4053, como es solo un componente aislado, pues bueno, yo lo copié aquí en el directorio principal, ¿vale? Y queda ahí el símbolo, ¿vale? Y nada más, con eso ya al arrancar el programa ya deberíamos de ser capaces de trabajar con esas librerías y de la misma manera con cualquier otra que podáis bajar. Lo que es muy importante, que siempre se nos olvida, pero el programa nos lo va a recordar, es que para poder usar una biblioteca dentro del programa hay que añadir este comando, inc.inc, nombre de la biblioteca y .lib, ¿vale? Hay que añadir este comando. ¿De acuerdo? Si no, el programa nos avisa de que no es capaz de encontrar esa biblioteca, porque esto hay que hacerlo siempre que usemos bibliotecas que no vienen en la definición, en la instalación por defecto del programa, ¿vale? En la que nos bajamos de Internet. Pero nada, es añadir ese texto, lo vamos a ver ahora en el fichero que vamos a simular. Lo mismo con por ejemplo, para la CD4000, pues habría que añadir este texto, .inc cd4000.lib y ya está, y ya lo encuentra. Más información lo podéis encontrar en este grupo de Yahoo, ¿vale? Este grupo de Yahoo ahí es, por ejemplo, de donde yo encontré estas bibliotecas, la 4000, la CD4000 y la 74HC, ¿vale? En ese grupo de Yahoo, pues si queréis buscar algún componente, lo podéis encontrar, ¿vale? Y aquí nos abre el programa. Bueno, entonces le daríamos aquí, nuevo esquemático. Vosotros cuando lo arranquéis os aparecerá la pantalla con el fondo en negro. A mí el fondo en negro la verdad es que no me gusta nada para dibujar, ¿eh? Entonces eso, si queréis, lo cambiáis, escogéis los colores que más os guste aquí, ¿vale? En Color Preferences, pues podéis escoger, como veis, colores de todo. Yo pongo color fondo blanco, ¿vale? Que prefiero, y además luego para hacer capturas de pantalla y si vamos a imprimir el documento, etcétera, pues bueno, es mejor poner fondo blanco, ¿no? Que fondo negro y consumir un montón de tinta. Vale, y el grid también, como veis aquí, tenemos el grid del dibujo, que eso creo que está por aquí en View. Podéis quitar el grid o ponerlo. Yo lo suelo quitar el grid si voy a hacer una captura de pantalla, por ejemplo, para hacer una documentación de algo. Y si no, pues entonces lo activo porque es más cómodo a la hora de dibujar, ¿no? Y conectar los componentes. Vale, bueno, entonces muy rápidamente, por supuesto no os puedo enseñar todo y tampoco lo necesitamos en esta asignatura, ¿vale? Yo vamos a ir al grano, a lo básico, que es como hacer un programa sencillo y luego ya vosotros, si os gusta el programa y lo queréis seguir utilizando, pues lo podéis hacer e investigar más cosas por ahí. Como este programa es de distribución gratuita y es muy potente, hay muchísima información en Internet, ¿vale? Entonces cualquier duda que tengáis, se lo preguntáis a Google, que suele ser más rápido incluso que buscar en el manual. Vale, entonces, ¿cómo se trabaja aquí? Pues lo primero que tenemos que hacer es dibujar el circuito que queremos simular, ¿vale? Y para eso tenemos pues estos botones para ir añadiendo componentes. Los componentes más básicos como son resistencia, condensador, inductor y diodos los tenemos aquí directamente, ¿vale? Pero eso no quiere, incluso también la masa, como veis. Pero eso no quiere decir que solamente haya estos. Estos son de acceso rápido porque son muy habituales, ¿no? Entonces, eh, el grueso de los componentes estaría aquí, pulsando en componente. Esto no quiere decir también que sea solo para componentes digitales, el hecho de que aquí esté la puerta, ¿vale? Sirve para todos los componentes. Entonces, lo primero que tenéis que comprobar para ver si instalasteis bien las bibliotecas
es que os aparezcan aquí estos directorios, ¿lo veis? 74HC y CD4000. Entonces, ¿ves? Podemos echar un vistazo. Aquí nos dice dónde está la biblioteca, donde está instalada, y una breve descripción aquí del componente. ¿Lo veis? Entonces, los ASI, esos que veíamos, esos ficheros .asi, pues nada, simplemente es el dibujo del componente y las patillas, entrada y salida, ¿vale? La definición está en el otro directorio. Entonces, como veis aquí, pues hay muchos componentes, prácticamente todos de la familia, bueno, no todos, pero bastantes de la familia TTL, que vamos a ir viendo a lo largo del curso, biestables, contadores, etcétera. Y como veis, tiene dos representaciones. La representación del IA cubo, ¿vale? ANSI no sé cuánto, bueno, pues esta es la norma que nosotros utilizaremos. Y luego tenemos la representación IEC, ¿vale? Del Comité Internacional de Electricidad. Y bueno, pues es este símbolo, a mí no me gusta mucho, yo estoy acostumbrado a utilizar estos símbolos que se entienden mejor, ¿vale? Esto sería una puerta NAND, que es el símbolo AND, se hacen con forma cuadrada, símbolo AND, y aquí esto que indica que es un negador, ¿vale? Pero bueno, vamos a utilizar estos otros símbolos, ¿vale? Entonces por eso nos aparecen siempre como dos veces, ¿lo veis? Aquí este que es un decodificador, bueno, pues aparece con este formato, que yo lo veo muy claro, y este que, bueno, es un poquitín más extraño, pero bueno. Entonces, como veis, tenemos este, y si habéis añadido el 4053, lo veréis aquí, ¿vale? Que es un interruptor de dos posiciones controlado digitalmente por medio de una tensión. Los veremos más adelante, ¿vale? Tiene mucha utilidad para hacer, por ejemplo, convertidores analógico-digital y cosas así, digital-analógico. Los veremos. Vale. Entonces, comprobado eso, ya podemos empezar a trabajar, ¿vale? Vamos a hacer primero una prueba de simulación de circuito analógico y luego ya hacemos una de digital, ¿vale? Para que veáis un poco qué se hace, qué se puede hacer. Y después veremos algunos ejemplos ahí de simulación, de los que trae el programa. Bueno, entonces, pues por ejemplo, yo lo que siempre suelo simular es un circuito RC, ¿no? Que es simplemente el circuito más sencillo. Esto sería el equivalente a cuando empezamos a programar el Hello World de programación, ¿no? Que siempre hacemos el Hola Mundo que salga en la pantalla para hacer nuestro primer programa que funcione, ¿no? Pues aquí sería la red RC, que es el circuito transitorio que más sencillo podemos simular, ¿no? Pues aquí le damos, por ejemplo, para rotar, poner el componente como queramos, ¿vale? Ya tendríamos la resistencia, botón derecho y nos salimos. ¿Qué más? Un condensador, pues lo ponemos por aquí, ¿vale? Botón derecho, salimos del condensador. Y ahora necesitaríamos una fuente de tensión. Bueno, las fuentes de tensión ya no están directamente aquí, tenemos que venir a este componente. Y las fuentes de tensión están en el directorio principal, ¿vale? Donde están por aquí todos estos componentes. Los más habituales están aquí en el directorio principal. Entonces iríamos aquí a Voltage. Vale, y esta es una fuente de tensión que puede ser tanto de continua como de alterna, pulsante, senoidal, definida mediante trozos lineales. Esto es piecewise linear definition, exponencial, modulada en frecuencia, y bueno, un montón de posibilidades. Pues como veis, ahí es bastante potente el programa. ¿Vale? Entonces le damos a Escape aquí. Y ya tendríamos nuestros componentes. Vamos a asignarles valores. Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, una fuente de 10 voltios. Entonces pondríamos ahí solamente el 10. ¿Vale? Si quisiésemos añadirle cosas más avanzadas, por ejemplo, podemos poner resistencia serie. Entonces la pondríamos aquí, para que nuestra fuente tenga resistencia serie de salida. ¿Vale? Otra posibilidad sería poner una resistencia externa. ¿Vale? Y si le damos a avanzado, pues aquí tenemos todas las posibilidades para definir pulsante, senoidal, etcétera. ¿Vale? De esto podéis encontrar información ahí en internet y tal, pero bueno, es bastante intuitivo todo y se puede probar hasta que funcione y nos dé lo que nosotros queremos. Bueno, de momento vamos a poner solamente que sea de continua. Entonces le ponemos 10 voltios sin más y es una fuente, 10 voltios sin más y es una fuente ya de continua. Y vamos a poner un circuito, pues por ejemplo, con una constante de tiempo, con valores sencillos. Por ejemplo, aquí ponemos 1 kilo ohmio. Pues pondríamos así, un K, ¿vale? Lo que añadamos detrás de la K ya él no lo va a tener en cuenta. Si ponemos ohm o tal,
no lo tiene en cuenta, ¿vale? Va a considerar siempre las primeras letras. Entonces, bueno, lo normal es no poner nada, no complicarnos la vida. Un K ya sabemos que es 1 kilo ohmio. Y la C, pues nada, aquí vamos a ponerle 1 microfaradio, ¿vale? Entonces sería U1 pequeña, ¿vale? Esto sería 1 microfaradio. También admite esta notación, ¿eh? Podríamos poner 1 exponente a la menos 6 para algunas cosas, ¿vale? Es interesante, ¿vale? Entonces, pero bueno, 1 micro. Y ahora ya, pues nada, le daríamos aquí y, perdón, no lo expliqué bien, venimos aquí al cable, ¿vale? Conectar cables, lógicamente, como en cualquier programa, pues ya lo vamos viendo, cómo conectar los cables, ¿vale? Esto lo probáis, nada, si dándole al botón, ¿eh? Como veis aquí, los pines tienen un cuadradito, que es donde nosotros tenemos que hacer la conexión, ¿vale? Nunca coger aquí la conexión, porque si no él automáticamente pone una unión y tal, y bueno, eso en algunos casos hasta luego nos puede dar problemas, ¿vale? Entonces siempre podemos hacer aquí, ¿veis? Un redraw debería de estar por aquí. Bueno, no lo encuentro ahora mismo cómo se hace el redraw, pero bueno, porque parece que se quitó, pero bueno, esperad, voy a asegurarme. Es que el cable todavía estaba ahí, por eso no se iba, ¿vale? Entonces lo corto, lo quito con la tijera y lo vuelvo a poner en su sitio, ¿vale? Bueno, esto os familiarizáis con ellos como en todos los programas, no tiene mucho complicación. Lo que sí, eso, siempre partimos de la patilla y llegamos a patilla, ¿vale? Y así tenemos la seguridad de que va a quedar bien. Luego, si queremos mover algo, pues como veis, podemos moverlo, ¿eh? Si queremos ampliar. Control Z aquí, creo que Control Z no funciona. Aquí el hundo es con F9, ¿vale? Con F9. Y si queremos estirar, por ejemplo, también podemos estirar, ¿vale? Entonces, bueno, no hace falta volver a quitar cables y borrar si queremos ampliar algo. Bueno, lo siguiente que necesitaríamos es, también por nuestra comodidad, poner un nodo de masa, que por ejemplo, pues aquí el nodo de masa, lo más lógico sería poner el de abajo, ¿vale? Y haríamos la conexión. ¿De acuerdo? Y ya estaría nuestro circuito listo para simular. Ahora ya sería hacer la simulación. Vamos a ver un poco qué simulaciones tenemos. Antes de hacer la simulación, tenemos que definir la simulación que queremos realizar, ¿vale? Entonces vendríamos aquí a simular, ¿vale? No podemos darle a Run porque nos va a decir, bueno, nos arranca él ya de mano este menú porque no hay nada definido para simular, ¿vale? A ese menú podemos acceder también aquí, editar comando de simulación, ¿vale? Y entonces, como veis, tenemos estos tipos de simulación. Simulación transitoria tampoco quiere decir que sea solo transitorio, es simulación en el tiempo, ¿vale? Se va a poder visualizar las formas de onda en el tiempo. Simulación de alterna es una simulación de pequeña señal que sirve para obtener la respuesta en pequeña señal, como serían los diagramas de Bode, pero solamente sirve para circuitos lineales, ¿vale? O sea, por ejemplo, tenemos un circuito resonante ELC, pues con esto podríamos obtener su respuesta en pequeña señal de diagrama de Bode, ¿vale? Bueno, pero este no lo vamos a ver, os lo comento simplemente. Barrido en continua, bueno, pues esto nos permite hacer barridos en varias simulaciones con diferentes valores. Imaginaos que queremos simular este circuito con una tensión de entrada de 5 voltios, de 10 y de 15. Pues aquí le podríamos decir, hazme un barrido empezando con 5 voltios y acabando en 15 y yendo de 5 en 5, ¿vale? Y nos permitiría ver qué pasa, no solamente hacer una simulación, sino de un golpe, ver los resultados de simulación para diferentes valores, ¿vale? O sea que veis, es bastante potente, pero tampoco lo vamos a usar este. Permite hacer también simulaciones de ruido, ruido estocástico, o sea, introducir ruido en nuestro circuito y ver cómo se comportaría el circuito, ¿vale? Obtener funciones de transferencia de pequeña señal en circuitos también, pero esto sirve también para circuitos lineales. Y simulación de punto de funcionamiento, ¿vale? Simulación de punto de funcionamiento, que esto es simplemente hacer la simulación del circuito en régimen permanente hasta alcanzar el régimen permanente de continua. ¿Entendéis? O sea que esto sería cómo quedaría el circuito considerando
que los condensadores son circuitos abiertos, como dice aquí, y las inductancias son cortocircuitos, ¿vale? Y nos daría el resultado final. O sea que aquí no podemos ver cómo evolucionan las formas de onda en el tiempo, simplemente las tensiones y las corrientes que tendríamos en continua y en régimen permanente, ¿vale? Este sí que lo podemos utilizar, es útil para hacer simulación sencilla de circuitos combinacionales, y el de transitorios, ¿vale? Vamos a utilizar estos dos, Transient y DC Operating Point. Vale, entonces aquí le damos a OK. Por ejemplo, vamos a hacer este. Bueno, pues ¿qué tenemos que esperar aquí al hacer esta simulación de punto de funcionamiento? Pues nada, que la corriente por el circuito sea 0, ¿vale? Y que la tensión en el condensador sean 10 voltios, ¿vale? Porque es un circuito abierto y quedan 10 voltios ahí al final. ¿De acuerdo? También os recomiendo, sobre todo a medida que los circuitos se van complicando, utilizar lo que se llaman etiquetas, que son esto de aquí. Etiquetas para los nodos del circuito, ¿vale? Label. Entonces, con esto podemos poner un nombre al nodo y luego es más fácil de identificarlo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, in, pues lo pondríamos aquí en la entrada, ¿vale? Y para la salida, pues lo ponemos out. ¿Vale? Porque si no, él a este nodo lo va a llamar seguramente N0001 y a este N002 y así sucesivamente. Si tenemos un circuito con muchos nodos, luego es difícil identificar de qué nodo estamos hablando y las tensiones en ese nodo, etc. Entonces siempre es más cómodo poner nombres sobre todo a los nodos importantes de nuestro circuito, ¿vale? Y ahora sí que ya le podríamos dar a la simulación, ¿vale? Y él ejecuta la simulación y aquí el primer resultado nos lo da en forma de texto, ¿vale? Como se daba antiguamente en las versiones primitivas del programa, del SPICE, ¿vale? Entonces, como veis, aquí nos dice que la tensión de entrada es 10 voltios, tensión de salida 10 voltios, la corriente I de C1, corriente a través de C1, 1 por 10 a la menos 17, bueno, pues lógicamente nunca nos va a dar 0, ¿de acuerdo? Porque los modelos no son ideales. El SPICE nunca trabaja con elementos ideales, trabaja con elementos reales y con una serie de modelos que, bueno, pues el condensador no es totalmente ideal, sino que siempre va a tener una capacidad, perdón, una resistencia paralelo muy grande, eso sí, muy grande, y una resistencia serie muy pequeña, pero él siempre considera algunos valores. Porque, ¿por qué se hace esto? Porque las idealidades funcionan muy mal al resolver circuitos por métodos aproximados, ¿vale? Como el método de Newton-Raphson, etcétera, ¿vale? Estos sistemas de resolver ecuaciones por métodos aproximados, si los sistemas son ideales, sin resistencia, etcétera, pues dan muchos problemas, ¿vale? Porque puede haber derivadas muy altas, muy grandes, entonces no convergen y da muchos problemas. Esto se resuelve en el SPICE intentando hacer que los componentes se parezcan a la realidad, ¿vale? Pero que no sean ideales 100%, ¿vale? Podemos hacerlos tan ideales como queramos, pero no perfectamente ideales, ¿vale? Entonces, como veis, bueno, sale prácticamente 0, ¿vale? Porque 1 por 10 al menos 17 de corriente, pues es prácticamente 0, ¿vale? Y la tensión de salida, 10, ¿vale? De todas maneras, esto también lo podemos visualizar de forma muy cómoda pinchando sobre nuestro propio circuito. Mira, si yo pincho aquí, me sale una etiqueta, como veis aquí nueva, que es la tensión que tenemos en ese nodo, ¿vale? Y también, si nos ponemos encima del componente, aquí abajo, fijaros aquí abajo, fijaros en la barra de abajo del todo. Entonces, cuando me pongo encima del componente, ahí aparece punto de funcionamiento de la resistencia, ¿vale? Corriente tanto y disipación 0 vatios, ¿vale? También lo mismo si me pongo encima del condensador, ¿vale? Bueno, aquí no aparece nada, no sé muy bien por qué. Ah, porque igual, ahí, hay que ponerse un poco hacia arriba, 10 voltios, ¿vale? O en la fuente, ¿vale? Ahí da la corriente, que es femtoamperios, y disipación 0,1 femtovatios, ¿vale? Hay que fijarse en las unidades, o sea, es prácticamente 0, ¿de acuerdo? Entonces esta es la simulación más sencilla, ¿de acuerdo? Pero el programa es bastante potente, ¿eh? Se pueden hacer cosas, pues voy a enseñar algunas, como por ejemplo poner parámetros a los componentes, podemos poner punto param, ¿vale?
R, por ejemplo, vamos a poner resist, 1K, ¿vale? Y entonces aquí podríamos venir y poner entre corchetes el valor resist, ¿vale? Y entonces es como si estuviésemos trabajando con variables, porque luego aquí, aparte de esto, se pueden hacer operaciones matemáticas, funciones, etcétera, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces lanzaríamos la simulación y bueno, pues nos da lo mismo, ¿vale? Pero podemos meter aquí parámetros, ¿vale? Y cosas así, ¿no? Para poder hacer cosas pues mucho más potentes. Bueno, siguiente cosa que vamos a hacer es hacer una simulación en el dominio de tiempo, ¿vale? Entonces, para eso vamos aquí a editar simulación, ¿vale? Y venimos aquí a transitorios. Entonces, como veis, aquí hay muchos parámetros. No los vamos a ver todos, ¿de acuerdo? No los vamos a ver todos. Pero básicamente serían el tiempo hasta el cual queremos simular, tiempo final de simulación, ¿vale? Nuestro circuito, como veis, tiene una constante de tiempo de 1000 por 10 a la menos 6, es decir, 10 a la menos 3, o sea, 1 milisegundo. Bueno, pues por ejemplo, para llegar al régimen permanente, con 1 milisegundo, pues podemos poner 5 veces tau, ¿no? 5 veces la constante de tiempo. Y así tenemos la seguridad de que alcanzamos bien el final de, o sea, el régimen permanente de tensión en el condensador. Pondríamos 5M, ¿vale? A veces los circuitos hay que simularlos durante mucho tiempo y eso nos daría lugar a ficheros de resultados muy largos, ¿vale? Muy grandes. Entonces, si no queremos almacenar todo y ver solo lo que pasa al final, cuando ya el circuito llega al régimen permanente, pues entonces pondríamos aquí el instante a partir del cual queremos que el programa empiece a grabar datos en el disco duro, ¿vale? Por ejemplo, podríamos poner 4 milis y entonces se guardaría solamente el último milisegundo de datos, ¿vale? Bueno, como este circuito es muy sencillo, muy sencillo, vamos a guardarlo todo, que no hay ningún problema. Y aquí pondríamos el máximo tiempo, el máximo paso de simulación, ¿vale? El máximo paso de simulación. Esto realmente no hace falta seleccionarlo, porque el programa lo seleccionaría de forma automática en función de la dificultad que él está teniendo a la hora de resolver el circuito, ¿vale? Imaginaros que él trabaja por derivadas. La derivada de tensión en el condensador al principio va a ser muy grande, ¿vale? Entonces él se da cuenta de que esta señal varía muy rápido en el tiempo y ajusta el paso para tener más resolución, ¿vale? Pero luego, después, como vamos llegando al régimen permanente, la derivada de la tensión en el condensador se va aproximando a cero, ya es muy pequeña. Entonces él ahí ajusta el paso de forma automática para no tener que realizar tantos cálculos y, eh, y simplificar, o sea, hacer que la simulación sea más rápida sin perder resolución, ¿vale? O sea que este simulador, en este sentido, también es muy inteligente, ¿eh? Permite ir ajustando, cosa que otros simuladores trabajan con pasos fijos y eso puede dar problemas, porque a veces hay transitorios en algún punto del circuito que con un paso fijo no lo veríamos, ¿vale? Se saltaría. Si el transitorio es más pequeño que lo que es el paso que estamos seleccionando, pues entonces no lo veríamos. Este automáticamente ajusta a él el paso. Pero si nosotros queremos poner un paso mínimo, perdón, un paso máximo, ¿vale? Que no pase de ahí, incluso si la derivada es pequeña, que calcule más datos, lo podríamos añadir ahí, ¿vale? Entonces, bueno, lo recomendable aquí es para las primeras simulaciones no poner nada para que tarde poco en simular, ¿de acuerdo? Y si vemos que la forma de onda que nos sale pues no tiene mucha precisión, ¿vale? Tiene como algo de ruido debido a que estamos calculando en pasos que están demasiado separados, pues entonces venimos aquí y lo reajustamos ya para hacer la última simulación bonita, aunque lleve más tiempo, pero que las formas de onda queden bien, ¿vale? Bueno, luego algunas otras que me voy a saltar, pero hay otra que es importante, que es esta de aquí, Skip Initial Operating Point Solution. Esto es por lo siguiente, el programa, para ahorrarse tiempo, lo que hace es calcular la evolución temporal en el programa, pero considerando el punto de funcionamiento en continua, es decir, a partir del punto de funcionamiento en continua. Entonces, dependiendo un poco de los circuitos, por ejemplo en este, si no seleccionamos esta opción,
no veríamos el transitorio, porque él lo que hace es una evolución temporal, pero ya desde el momento en el que el condensador ya estaba a 10 voltios, a partir del régimen permanente de continuo, ¿vale? Si no queremos que haga esto, o sea, si queremos ver todo el transitorio, entonces tenemos que poner aquí esto, marcar esto y decirle que haga la simulación considerando, o sea, sin considerar el punto de funcionamiento en continuo. Es decir, considerando condiciones iniciales. ¿Qué es lo que significan estas tres letras que añade aquí? Que son UIC. UIC significa Under Initial Conditions. O sea, bajo condiciones iniciales, es decir, considerando que en el condensador tenemos tensión inicial 0. ¿Vale? Que es lo que está puesto por defecto. Entonces ahora sí que le daríamos a OK. ¿Vale? Nos genera este comando. Todo el programa trabaja por medio de comandos. Nosotros podemos instruirlo siempre a través de estos comandos que podríamos escribir nosotros utilizando estas directivas. ¿Vale? Al final, como veis, al hacerlo por las ventanas, simplemente lo que nos genera es el comando. Pero yo podría venir aquí y editar el comando directamente. ¿Vale? Bueno, pues nada más, le damos aquí a simular y ya hizo la simulación. Como veis, muy rápido, ni siquiera nos da tiempo aquí a ver qué pasó. Y ahora, ¿cómo vemos los resultados? Pues nada, como veis, nos abre aquí esta pantalla en negro, ¿vale? Que tenemos aquí. Y simplemente venimos abajo y como veis es acercarnos a algún componente o algún cable y ya él nos genera la sonda de osciloscopio, con lo cual podríamos ahí ver la tensión en este punto. ¿Lo veis? Y ya veríamos la tensión de salida, que es la tensión en el condensador. Cómo se realiza el transitorio. Si pinchamos sobre este 2 veces o más, podemos asignarle un cursor, 2 cursores, por ejemplo aquí un cursor, ¿vale? Y entonces podríamos movernos y aquí se estaría viendo el cursor. Podemos asignarle los 2 cursores, los 2 simultáneamente, y entonces podríamos medir diferencias de tiempo, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que la constante de tiempo se define cuando la tensión llega al 63%, ¿no? 63,3%. Pues buscaríamos aquí el punto de 6,3 voltios. Vale, bueno, más o menos por ahí. ¿Vale? Y veis que el valor de tiempo es de 1 milisegundo, que es la constante de tiempo de nuestro circuito. ¿Vale? Podemos ver más cosas, podemos ver corrientes también. Entonces vendríamos aquí, nos ponemos encima del componente sobre el cual queremos ver la corriente y nos sale la sonda de corriente del osciloscopio. Pinchamos ahí y aquí ya vemos en azul, ¿vale? La evolución de la corriente. Como veis tiene un pico de 10 miliamperios, la escala de corrientes aquí está en la derecha, ¿vale? Como veis. Y bueno, y va disminuyendo exponencialmente hacia cero. Si no nos gusta ver las dos cosas simultáneamente, podemos abrir otra ventana. Aquí se pulsaría el botón derecho, aparece este menú, ¿vale? Y le daríamos a añadir plot pane, ¿vale? Y entonces aquí vendríamos y podemos ver la corriente ahí separada, ¿vale? Independiente de la tensión. Si queremos borrarlo, pues le daríamos aquí. Fijaros que la forma de definir es esta de aquí, IDR1. Y es más, aquí podríamos añadir operaciones si queremos. Vamos a ver ahora un ejemplo, ¿vale? Podemos borrar la traza dándole aquí o podemos seleccionar, creo que aquí, la tijera también y borrarla, ¿vale? Pero imaginaros, por ejemplo, que ahora queremos visualizar la potencia en el condensador, ¿vale? La potencia en el condensador. Entonces, vendríamos aquí y podemos poner, por ejemplo, primero la tensión, ¿vale? Y la tendríamos ahí. Ahora, entramos en esta onda con el botón derecho del ratón y esta sería la tensión de salida, que es la del condensador, pues la multiplicamos por la corriente de C1, ¿lo veis? Y ahí nos saldría la potencia instantánea en el condensador, ¿vale? Que queremos saber la energía que tiene el condensador, ¿vale? Como veis sube hasta 26 milivatios tal, pues sí, podemos saber la energía, que sería la integral, el área que tenemos aquí, ¿vale? Pues podemos hacerlo de varias formas. Primera forma sería, nos ponemos encima de la onda, esta, y pulsamos control
control y a la vez le damos al botón izquierdo del ratón. Y aquí nos salen los parámetros calculados, valor promedio y la integral, ¿vale? Entonces, como veis, esto sería el valor promedio de la potencia, 9,8 milivatios, y esta es la integral de la potencia, 49 microjulios. Es la energía que hemos inyectado al condensador, que tiene que ser igual a un medio de CV cuadrado, si echáis las cuentas. Entonces, como veis, es bastante potente. Aquí se pueden hacer más cosas. Podemos esto multiplicarlo por 2, ¿vale? Podemos hacer un montón. Esto podéis verlo en la información del programa, buscar en internet. Podríamos, para elevar al cuadrado, por ejemplo, se utiliza doble asterisco, ¿vale? Como en Python, ¿vale? Entonces, pues ahí lo haríamos, ¿vale? Doble asterisco para hacer potencias. Y así sucesivamente, ¿vale? Como veis, se pueden hacer un montón de cosas. Vamos a ver rápidamente cómo simular un circuito digital, de los que vais a hacer en las prácticas y en los trabajos. Y nada, y a partir de ahí vosotros vais investigando el programa. Cualquier duda que tengáis, me preguntáis. Y vamos a hacer simplemente un circuito muy rápido para que veáis un poco cómo se puede hacer, y cómo lo suelo hacer yo habitualmente. Entonces sería, entramos aquí, cogemos componentes, ¿vale? Vamos a hacer un circuito, pues por ejemplo, con puertas NAND. Entonces vamos a 74HC y cogemos aquí nuestras puertas NAND, ¿vale? Por ejemplo, de 2 entradas. Bueno, pues nada, las colocamos por aquí, siguiendo el diseño que hayamos hecho para nuestro circuito. Pues ya vamos a hacer algo así, por ejemplo, pues estas puertas, ¿vale? Y lo vamos cableando también. Vamos a hacer que sea pues un circuito de 3 variables, por ejemplo. Que entren, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y nada, pues por ejemplo, esta va también con esta. Me lo invento así un poco sobre la marcha, ¿vale? Haciendo las conexiones. Y esta, por ejemplo, que entre aquí. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Pues vamos haciendo. Tal, esta, pues por ejemplo, viene aquí. ¿Vale? Siempre empezando en los cuadraditos. Esta aquí, por ejemplo, queremos hacerlo como inversor, pues nada, lo introducimos en las 2 entradas, ¿vale? Y aquí tendríamos una señal y en la salida la señal invertida. Y ya para acabar, pues por ejemplo, esto vendría aquí. Y esto aquí, y este ya sería nuestra salida final, ¿vale? Entonces, por defecto, estas puertas ya están alimentadas a 5 voltios, vienen todas alimentadas a 5 voltios, que es como trabajan las puertas 74. Las CD4000 pueden trabajar en un rango de tensión, pueden llegar hasta 15 voltios, ¿vale? Entonces se puede seleccionar, pero en estas ya viene directamente, si pinchamos aquí, en la 74, fijaros, una serie de parámetros y uno de ellos es que está trabajando a 5 voltios. Entonces no hace falta hacer nada, ya considera que trabaja a 5 voltios. Pero necesitamos una fuente de tensión de 5 voltios para introducir aquí las entradas, ¿vale? Por ejemplo, para documentar esto, aquí ahora conviene no poner etiquetas por lo que vamos a ver luego a continuación. Vamos a documentarlo entonces con texto. El texto no es una etiqueta, ¿vale? Simplemente texto para documentar. Entonces, por ejemplo, la entrada C es como un comentario, ¿no? Sería esta, nuestra entrada C, B, ¿vale? Y CBA, ¿vale? De nuestro circuito. Entonces necesitamos una fuente de 5 voltios, pues vamos a por ella, le damos aquí, vamos hacia atrás, buscamos voltage, ok, y ponemos aquí la fuente que nos va a servir para generar los 5 voltios. ¿Vale? Entonces ponemos DC 5 voltios y la conectamos a masa. Las puertas, como veis, ya tienen ellas por defecto conectada la masa y la alimentación en su propia definición, ¿vale? Esto simplifica mucho el esquema y es muy útil
porque al fin y al cabo pues no aporta nada poner masa y alimentación a las puertas, ya se sabe que lo necesitan y ya está en la propia definición de la puerta, ¿vale? Claro, luego cuando hagamos el PCB hay que recordar que en el integrado hay que alimentarlo, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Y nada, y ahora ya haríamos las conexiones, ¿no? Pues por ejemplo, aquí tenemos el nivel 0 voltios y arriba aquí tenemos el nivel 5 voltios, ¿vale? Entonces, si queremos meter las entradas habría que ir realizando las conexiones. Esto es un poco rollo porque si cada vez que hay que hacer la conexión hay que hacer un cable, pues bueno, hay que andar poniendo y quitando cables, no es cómodo. Entonces yo lo que recomiendo es poner, por ejemplo, una etiqueta, ahora sí etiqueta, no texto, ¿vale? Que sea, por ejemplo, 1 o lo que queráis, o H o 5 voltios, ¿vale? 1, por ejemplo, para que sea un poco más cómodo. Entonces esta etiqueta que hemos puesto aquí de 1 significa que esto es el nivel 1, ¿vale? Cuando queramos poner una entrada 1, le ponemos la etiqueta 1 y cuando queramos poner una entrada 0, le ponemos la etiqueta 0. ¿Vale? Por ejemplo, fijaros, vamos a meter la combinación 1, 0, 0, desde arriba hasta abajo. Pues sería, pondríamos, etiquetas, la 1 y la pinchamos ahí, ¿vale? Y bueno, vamos a poner 3 unos de momento, ¿vale? Y ya estaría. Y nada, ahora simulación. Para simular este circuito, como no nos interesa simular el transitorio, nosotros queremos ver si metemos una combinación en la entrada, qué valor nos sale en la salida, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer la simulación directamente de punto de funcionamiento. Punto op. Lo ponemos por ahí y ya le damos a simular. Bien, aquí es donde sale el error que ya os digo que nos sale siempre porque hay que decirle que vamos a utilizar una biblioteca que está instalada fuera del programa. ¿Vale? Estaba por aquí comentado. Tenemos que incluir la biblioteca. Hay que poner inc cd4000.lib. En nuestro caso es 74hc.lib. Creo recordar de memoria que era así. Entonces hay que poner .inc 74hc.lib. Vale, a ver si funciona. Hay que añadir eso para indicarle que incluya esta definición. Es algo así como los include en C, en programación, ¿vale? Al final es todo lo mismo. Y ahora ya funcionaría. Y como veis nos da aquí el resultado en formato texto de todo el circuito. Como veis aquí estarían los nodos principales que como no hemos puesto ninguna denominación, pues nos salen con números raros, ¿vale? Y luego aquí están incluso tensiones internas dentro de lo que sería la definición de cada puerta. Pero bueno, eso lo podemos ignorar, ¿vale? Porque pertenecen internamente a los subcircuitos, como veis aquí. Podemos ver los resultados también pinchando directamente aquí, ¿vale? Entonces veríamos aquí que esto está a 0 voltios. O incluso las otras NETs, a qué valor están, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tenemos 0, esto es un inversor, esta está a 5, ¿vale? A veces podréis ver que a lo mejor no nos da 5, nos da 4,9999. Bueno, eso es otra vez por la precisión del programa. Y si queremos meter otra combinación, pues entonces vendríamos aquí, editamos la etiqueta y la ponemos, por ejemplo, a 0. ¿Vale? Como veis, es inevitable al ponerlo al 0, él pone la masa, lo sustituye por el símbolo de masa, porque él interpreta que es masa, lógicamente. Entonces, bueno, entonces tendríamos aquí la combinación 1, 0, 0. ¿Vale? Le damos, nos da esta pantalla y luego aquí el resultado. Como veis aquí en este caso si surgió 4999, bueno, eso es un nivel alto lógicamente, ¿vale? Y así se puede simular cualquier circuito combinacional. Si queréis ver ejemplos, aquí, entráis aquí. Bueno, aquí me sale directamente en mi directorio, pero vais al directorio del programa, ficheros del programa 86, LTC, NTSpice, ejemplos. Y aquí podéis ver los tipos de ejemplos educacional. Pues por ejemplo aquí hay un montón de ejemplos, para que los veáis también, que yo creo que están muy interesantes. Pues cómo se hace un transformador, el 78XX, el 741, este siempre lo muestro porque me parece bastante interesante. El 741 es amplificador operacional, pero no penséis que es para simularlo como amplificador operacional, sino cómo se fabrica el amplificador operacional. ¿Lo veis?
Entonces aquí es cómo podríamos fabricar nuestro amplificador operacional con transistores y diodos realmente como se haría dentro del circuito integrado. Luego lo podríamos utilizar también, aquí de hecho está programado para simular un amplificador no inversor, ¿vale? Porque como veis tiene la realimentación a través de esta resistencia y esta otra masa y la onda sinusoidal entra por la patilla positiva, ¿vale? Y luego de la alimentación a negativo y a positivo y tal, ¿vale? Entonces, como veis, realmente el SPICE se desarrolló en los años 60 para facilitar la fabricación de circuitos integrados. Estaba diseñado y pensado para simular circuitos integrados de este tipo previos a la fabricación. Entonces es muy bueno simulando comportamiento de transistores bipolares, transistores MOSFET, etcétera, ¿vale? Y luego se puede ampliar a muchas otras definiciones. Aquí ya viene todo programado. Como veis, se podría visualizar pues, la tensión que estamos metiendo en la entrada y la tensión que estamos metiendo en la salida. La salida es mucho más grande que la entrada, que está en azul. La salida y en verde la entrada, o sea que está trabajando como amplificador no inversor. ¿Vale? Y ahí podéis jugar un poco con el programa y ver muchas cosas. Por ejemplo, esto lo habréis visto también en electrónica, pues un oscilador Colpitts. ¿Vale? Pues si tenéis curiosidad por hacer la simulación, pues esto nos permite simular este tipo de oscilador, ¿no? Que es un oscilador resonante y nos da una onda senoidal en la salida, ¿vale? Pues haríamos la simulación y por aquí se debería de ver la onda de salida, que tiene un pequeño nivel de continua y luego la onda senoidal de alta frecuencia.